La Noche Humana es la más reciente novela de Carlos Calderón Fajardo, ganador del premio novela Gaviota Roja, allá por la década de 1980 con Así es la pena en el paraíso, que luego se convirtió en El huevo de la iguana y ahora es La Noche Humana. ¿Cuál es el proceso, Carlos, de todas estas novelas? Bueno, yo generalmente escribo novelas sobre ciudades que han sido importantes en mi vida, ¿no? Independientemente si las ciudades son del Perú o del extranjero, ¿no? Entonces mi primera novela se llama La colina de los árboles, que pasa en Viena, porque yo estuve en Viena ahí, ¿no? Luego, esta novela, que es mi segunda novela, pasa en Talara, porque para mí fue muy importante Talara, ¿no? Luego, la segunda visita de William Burroughs, que es una novela ya posterior, es una novela sobre Lima, porque Lima obviamente es importante para mí, ¿no? Y esta novela, La Noche Humana, pasa toda en París, ¿no? Pero con la particularidad que si bien París es el decorado de la novela, es la historia de los escritores y artistas peruanos que vivieron desde la época de César Vallejo hasta que yo me regresé de París en 1980. La vida de los artistas y escritores peruanos en París. Son los personajes de la novela. O sea que tú también estuviste en mayo del 68. Más o menos, o sea, me retiré antes, no estuve en mayo del 68, pero estuve en el espíritu de mayo del 68. O sea, la novela tiene tres partes. La primera parte se llama La oreja del éxtasis, y los personajes principales son Elba Guara, que fue una bailarina de fama mundial, mundial, que ahora el Perú ha olvidado, porque fue cuando ella fue a Nueva York a bailar, el Sick Foley, que era el gran espectáculo de Broadway, paró, ¿no? Y bailó en todos los grandes teatros del mundo, y era una especie así del Juan Diego Flores de esa época, y ahora nosotros la hemos olvidado, ¿no? Y ella estaba casada con un personaje absolutamente novelesco, que era Gonzalo More, ¿no? Hermano de Federico More, hermano de los More, un puneño, que era luminotécnico del Teatro de la Crueldad de Antonina Artaud, ¿no? Era amante de Anais Nin, ¿no? Boxeador, ¿no? Amigo íntimo de Henry Miller y de César Vallejo, ¿no? Y miembro del Partido Comunista Francés, y por lo tanto muy vinculado a Picasso y a todos los artistas. O sea, era realmente un personaje dionisiaco, era la encarnación de Dionisio, ¿no? Entonces se reunían con Henry Miller, ¿no? O con Vallejo, y hacían una mezcla explosiva, pues, ¿no? Entonces ellos son los personajes de la primera novela, ¿no? Y luego esta novela pasa en los años 30 y 40, ¿no? Y es un poco la historia de Elba Guara, ¿no? De esta bailarina que bailaba una especie de danza, ¿no? Que no era incaica, sino Henry Miller decía, es la primera bailarina que baila una danza abstracta, ¿no? Primero se vestía con plumas cuando recién empezó a bailar, y conversando con César Vallejo le dijo, que él era un gran admirador de Isadora Duncan, Vallejo, que escribió muchos artículos para Variedades sobre Isadora Duncan, le dijo, ¿por qué tienes que ponerte plumas? Ponte velos como Isadora Duncan y baila descalza como Isadora Duncan. Entonces ella cambió su atuendo y empezó a bailar con velos como Isadora Duncan, pero con un espíritu andino, ¿no? Muy andino, y se hizo famosa mundialmente, ¿no? Paseó por todo el mundo, ¿no? Esos son los personajes de la primera novela. ¿Y los personajes de las siguientes? La siguiente se llama Los movimientos del silencio, y es la historia de un joven narrador peruano. Yo ya estaba ahí en el año 63, ¿no? Y yo conozco personalmente a Elba Guara en casa de Desiré Liévin, claro, donde todos los peruanos que pasábamos, y yo conocí muy por casualidad, por azar, a Julio Ramón Ribeiro, que me llevó a la casa de Desiré, y estando en la casa de Desiré con Alberto Quintanilla, Alfredo Torero, y una serie de gente que estaba en esa época en París, en la década del 60, se aparece Elba Guara. Pero la gente que estaba en la casa de Desiré eran amigos de Vallejo, o sea, lo habían conocido a Vallejo personalmente, y Elba Guara también, por supuesto, ¿no? Ya Gonzalo More había muerto, porque Gonzalo More muere en el 57. Entonces, este joven peruano en la novela es compañero, tiene una compañera que es una bailarina de ballet, ¿no? Entonces la historia es una historia de amor entre este joven, que es compañero de una bailarina de ballet, pero que está escribiendo la novela La oreja del éxtasis. ¿Comprendes? O sea, el narrador, el personaje de la segunda novela es el que escribe la primera. ¿Entiendes? ¿No? Que entonces en la novela surge toda una meditación sobre la danza, ¿no? Sobre la danza moderna, ¿no? Libre, que baila
el Baguara, y sobre la danza clásica, el ballet que baila la novia de este escritor peruano. ¿Y la tercera parte? Y la tercera parte es en los años 70, en que yo vuelvo a viajar a París por segunda vez con toda mi generación, ¿no? Y bueno, en la segunda parte aparece Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, como personaje, ¿no? Y en la tercera parte aparecen todos los escritores de la generación del 70, ¿no? Entonces aparece Elqui Burgos, Armando Rojas, Oscar Málaga, que va a presentar la novela, Enrique Verástegui, ¿no? Los hermanos Rosas, ¿no? Rodolfo Nostroza, o sea, todos los, Armando Rojas, todos los que vivíamos en esa época, Manuel Gutiérrez Sousa, Crufú, ¿no? Todos los que vivíamos en esa época en París, ¿no? Y la novela, esa parte se llama Las vidas interrumpidas, ¿no? Porque es un poco la historia de mi amigo Armando Rojas, que muere en París y ve su vida interrumpida, ¿no? O sea, un poco la historia también es la novela también es una novela sobre la danza y la muerte, ¿no? Aquellos que en ellos se cumple el verso de Vallejo, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. De alguna manera todo esto que nos cuentas es autobiográfico, tú eres un... Es autobiográfico, pero inclusive yo conversé con el Baguara, ella me contó muchas cosas de César Vallejo, de ella misma. Después Enrique Peña, Barrenechea, que vivía en París, y que conocí también, me contó muchas cosas, Julio Ramón también, ¿no? Yo viví tanto en el 60 y en el 70, pero todo es ficcionalizado, ¿no? Es autobiografía, pero ficcionalizada. Pero la primera parte, que es la del 30 y 40, es imaginado, ¿no? Claro, no digo que esto sea autobiográfico, sino porque me refiero a que partes de una visión real, de algo que tú has conocido y que luego lo traduces y lo recreas. No, esa es una característica de casi toda mi obra, ¿no? Es decir, yo no imagino nada, o sea, yo escribo sobre lo que he vivido, lo que no conozco, ¿no? Lo que conozco, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, yo soy puneño de nacimiento, ¿no? He nacido en Juliaca, ¿no? Pero yo nací en Juliaca, pero no viví eso, ¿no? Entonces me gustaría escribir una novela sobre Puno, sobre Juliaca, un homenaje a mi tierra, ¿no? Pero como no tengo vivencias de eso, entonces me es difícil imaginármelo. Eso, y esto es de alguna manera un homenaje a Puno, porque Gonzalo More es puneño, ¿no? Creo que el público televidente puede encontrarse con este trabajo de Carlos Calderón Fajardo, La Noche Humana, que continúa esa gran saga de El huevo de la iguana, y antes Así es la pena en el paraíso.